22, 16 minutos en la República Argentina. Señor Cherep, adelante con la primera semana de Perotti. Sí, antes que nada quiero mandarle un abrazo muy grande a todos los amigos y los familiares de Sergio Lescano, un colega, periodista, compañero de trabajo mío durante bastante tiempo en Santa Fe. Él era oriundo de Tostado, vivía en Paraná, falleció hoy después de darle batalla a una enfermedad muy dura. Así que es un día muy triste para todos nosotros y le quiero mandar un abrazo muy grande a Churri, particularmente su pareja que lo aguantó y que está extrañándolo ya. Pero hablemos de la primera semana de Perotti de Santa Fe. Vos sabés que fue una semana que pareció un mes. Las cosas que pasaron en Santa Fe no parecen... Más que en Paraná. Mirá que acá, bueno, no. Lo que pasa es que Santa Fe no está acostumbrado al clima, de confrontación, de cruce de... Entonces fue como una semana rara. La próxima placa explica qué pasó concretamente en la Asunción. Perotti asumió con un discurso muy duro contra Miguel Lifchit, que contrastó totalmente con el discurso que 10 minutos antes había hecho el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Alberto Fernández se despidió amablemente de Lifchit, lo congratuló por la labor realizada, dijo que le iba a... Bueno, lo cierto es que Perotti arrancó el discurso descalificando a la gestión de Miguel Lifchit, lo acusó de haber sido cómplice del delito textual, y además habló de las dificultades económicas que va a recibir. De todas maneras, el discurso de Perotti fue sobre seguridad, sobre la necesidad de bajar urgentemente el gasto público, un plan de búsqueda de estudiantes casa por casa que ya está funcionando en Santa Fe, que llamó mucho la atención, que es el plan Volver a Estudiar, y que él lo anunció como novedad y prometió cumplir con su promesa de campaña, que es el boleto estudiantil, que alguien dijo se va a extender hasta los docentes. De todas maneras, no hay ningún dato respecto a cuándo se pone en marcha eso. La siguiente placa. Bueno, medidas que tomó esta semana Omar Perotti. Hoy se agregaron nuevas. Derogó todos los decretos de pase a planta del personal que estaba en condiciones de asumir. Todos los decretos de pase a planta del personal que estaba en condiciones de asumir. Estos son decretos de noviembre y de diciembre. Hoy le agregó, esto fue después de la realización de... Hoy le agregó la eliminación de todas las titularizaciones docentes que habían concursado desde el 10 de junio a la fecha. Tremenda noticia para decenas y decenas de docentes que hoy se enteraron que su concurso y su procedimiento de titularización, que esperaron por años, hoy quedó sin efecto porque Perotti quiere revisar todo. Eliminó la cláusula gatillo para el sueldo de diciembre. Eliminó el Ministerio de Ciencia y Técnica. Un dato que me llamó mucho la atención porque era precisamente el dato que contrastaba con lo que había prometido en la campaña, pero además contrasta con el discurso del propio presidente Alberto Fernández, que le había puesto incluso en el discurso en la legislatura de Santa Fe un valor muy importante a la ciencia y la tecnología. Va a pasar a ser apenas una secretaría en el Ministerio de la Producción. Y además decretó algo que recién en el corte lo discutíamos, algo que para Santa Fe no es normal. Solamente lo había hecho Carlos Reutemann y Jorge Obey en los momentos, en el traspaso de la primera gobernación de Reutemann a la primera gobernación de Obey, en el momento en el que había una crisis energética en la Argentina y había una necesidad de ahorrar. Bueno, el gobernador dio un asueto total y obligatorio durante todo enero a todo el Estado. Exceptuó obviamente emergencias, pero todo el resto del Estado queda absolutamente con puertas cerradas. ¿Cuál fue el argumento? El argumento se explica de alguna manera en la placa que sigue. Dice que va a ahorrar energía, bla, bla. Lo cierto es que a una semana de haber asumido, el gobernador aún no designó al 70% de los funcionarios de segunda y tercera escala política. Algo inexplicable porque Perotti ganó las elecciones en junio. Tuvo 6 meses para armar el gabinete. Lo cierto es que el 70% de los funcionarios de segunda y tercera escala política aún no han sido designados. Un dato que generó un dolor de cabeza, afortunadamente bien saldado, con el tema de defensa civil, porque el sábado a la noche, en ocasión de los 230, 240, en el caso de Santo Tomé, 300 milímetros caídos, no había director de defensa civil. Y se tuvo que hacer cargo un personal de planta de defensa civil que venía trabajando con la gestión anterior y que finalmente fue la que organizó ella, una mujer, todo el trabajo de coordinación con los municipios.
Siguiente placa, lo más importante, el Ministerio de Seguridad es lo que está llamando mucho la atención por estas horas. Marcelo Saín, un hombre con una destacada trayectoria, lo contábamos aquí, es un hombre que estuvo a cargo de la PCA. Bueno, vino con mano dura, anunció la reconversión de la Policía de Investigación de Santa Fe, creará un observatorio externo e interno de la policía, a los efectos de investigar a toda la policía. Nombró al comisario retirado Víctor Sarnaglia al frente de la fuerza. Sarnaglia había sido echado de la policía de Santa Fe en los años 90 por Jorge Obey, ya que a Sarnaglia se le escapó en Reconquista, un narcotraficante paraguayo muy conocido. Fue destituido de la fuerza. Sarnaglia, se escapó cerca de San Javier, recuerdo, ¿no? En Reconquista, en Reconquista. No, a la salida. Sí, en la Ruta 1. King Kong, ¿te acordás? Sí, se llamaba King Kong. Sí, en la Ruta 1. Bueno, Sarnaglia era el comisario a cargo de San Javier. Bueno, lo destituyeron de la fuerza, después se dedicó, fue el jefe, él fue uno de los organizadores, llama mucho la atención, de la Policía Metropolitana, un hombre de Fino Palacios, un hombre que trabajó estrechamente con el Fino Palacios. Bueno, y además ahí, para nombrarlo a Sarnaglia, tuvo que derogar un decreto que lo obligaba a la aprobación parlamentaria al nombre propuesto, al de Sarnaglia. Pero esto generó otro problema. Como no designó nuevos jefes en las 19 unidades regionales que tiene la Policía de Santa Fe, se generó una reacción de repudio generalizado dentro de la Policía Provincial, que empezaron a restar colaboración, entre comillas. Esto dio lugar a uno de los hechos más llamativos desde el punto de vista comunicacional que yo recuerdo en la seguridad de Santa Fe. Marcelo Saín se comunicó a través de WhatsApp con el jefe de la Unidad Regional 2 de Rosario, Marcelo Gómez, y vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar el audio de Marcelo Saín, nuevo ministro de Seguridad, dirigiéndose al jefe de la Unidad Regional 2 y enseguida te cuento cómo terminó todo. Escuchen, ¿eh? Director Gómez, habla Marcelo Saín, el ministro de Seguridad. Le ordeno por este medio que restituya de manera inmediata, el servicio de custodia de edificios públicos en 1 hora. Si en 1 hora no lo restituye, mañana usted es denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y si ocurre algo en este periodo de tiempo, las consecuencias para usted van a ser más graves desde el punto de vista penal. Le aconsejo que cumpla con su deber, que usted no tiene ninguna facultad para estar deliberando con nosotros, con la conducción política y con la conducción policial, nada respecto de lo que tiene que hacer en cuanto al cumplimiento de la seguridad de los rosarinos. Así que ya le ordeno que restituya eso, porque de lo contrario voy a ir para allá y la cosa se va a poner picante, ¿ok? Haga lo que tiene que hacer. Muy bien. Director Picante. Gómez, habla. Muy bien. Muy bien. Sí, lo que llama un poco la atención es que el ministro haya dejado este audio a un jefe policial con el que se estaba peleando, que obviamente hizo circular este audio. Ahora, pero- muy poco serio hacerlo por WhatsApp. Muy poco No, serio. bueno, Sí, imagino pero que- el mensaje es correcto. Ahora, Sí, sí. ¿hace falta que nos enteremos todos del modo en el que se comunica el ministro? Me pareció desde... Hoy debe ser más común de lo que creemos las comunicaciones. Sí, digamos. claro, Sí. pero hacerlas públicas de esta manera. No, por Bueno, supuesto. lo cierto es que Gómez le respondió correcto, hasta mañana. Difundió el audio y hoy fueron destituidos 29 oficiales superiores de la Policía de Santa Fe, entre ellos los 19 jefes de las regionales, de las unidades ¿Cómo regionales. corresponde? Claro, corresponde? hay un problema. No nombra al reemplazante. Claro. Hay un problema en la gestión Perotti, que es que no tiene recursos humanos para reemplazar automáticamente. La pregunta, Daniel, con todo respeto, es ¿qué hicieron estos 6 meses? 6 meses tuvieron desde que fueron elegidos hasta la fecha de asunción, porque uno no comprende por qué no tienen. Y esa es la razón por la que Omar Perotti dijo, paremos el Estado un mes y vamos a organizarnos internamente bajo la excusa de que quieren ahorrar energía. Con la noticia de los 29 retiros, que fue fresquita hace apenas unas horas, y con otra noticia, que fue la decisión de Perotti, que ya lo dije, pero lo remarco, que fue echar por tierra todas las titularizaciones docentes del 10 de junio. Así de caliente está la política en la provincia de Santa Fe.
Bien, nos metemos en lo que le anticipamos. El reportaje que le hicimos al doctor Bernardo Salduna, vocal del Superior Tribunal de Justicia. Escuche bien lo que dice. Doctor Salduna, ¿cuánto los sorprendió a ustedes como integrantes del Superior Tribunal de Justicia las declaraciones algo explosivas del doctor Castrillón? Sí, yo en primer lugar tengamos en cuenta el contexto en el cual se dieron. Se dieron en momentos en que se estaba discutiendo precisamente la renovación de mandatos y la elección de las nuevas autoridades del Superior Tribunal. El doctor Castrillón tenía legítimas aspiraciones a ser reelecto. Creo que en general era reconocido que había hecho una buena gestión al frente del Superior Tribunal, en muchos aspectos, tanto él como la que fue su vicepresidenta, la doctora Medina de Rizzo, en ese periodo hicieron una gestión correcta y eficiente, y además creo que Castrillón contribuyó mucho a mejorar la imagen del Poder Judicial, que estaba bastante deteriorada, ustedes saben, por una serie de episodios ocurridos durante mandatos anteriores, ¿no? En ese sentido, todos los presidentes que ha habido en el Superior Tribunal últimamente han tenido posibilidad de reelección. El doctor Carulla, inclusive 2 veces. Y, en fin, a todos se les ha dado esa posibilidad. Misaguac fue el último. Cuando ocurrió esto, digamos, de alguna manera se sintió o el doctor Castrillón apreció o estimó que podía haber resistencia por parte de injerencias del sector político con respecto a su designación, bueno, hizo las declaraciones que conocemos en el sentido de plantear, bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Será que yo soy un estorbo para el poder político? ¿Soy un estorbo para el avance de determinadas causas, para la impronta independiente que le queremos dar al Poder Judicial? Bueno, y entonces hizo esas declaraciones con su habitual estilo, que resultaron un tanto explosivas, pero que yo creo que se las ha tomado con un poco erradamente, porque yo no creo que él haya hecho denuncias en concreto. Claro, porque él lo que dice, habla de la existencia, de que yo no voy a transar ante las mafias. Bueno, eso es una cosa que yo también la suscribo, y yo creo que tendría que suscribirla cualquier integrante del Poder Judicial. Sí, pero son vocales del Superior Tribunal, de la más alta esfera. Uno se pregunta, ¿de qué mafias está hablando? O sea, ¿qué es la mafia? Yo creo que habla un poco en sentido abstracto, en sentido figurado, de que si existen mafias, es decir, si existen sectores vinculados a la administración o al poder político que puedan incidir en el Poder Judicial con respecto a manipular determinadas causas, bueno, que el Poder Judicial tiene que plantarse frente a eso. Y bueno, creo que ese es el sentido que le dio a su expresión. Yo no le doy ningún otro. Yo no puedo asegurar de que existan mafias, de que existan organizaciones así de tipo delictivas que estén operando sobre el Poder Judicial, pero si las hubiera, y bueno, tenemos que estar alerta y tenemos que estar preparados para resistir. Pero bueno, a ver, usted es un hombre que sabe de política porque tiene historia política, digamos, ¿no? O sea, conoce, digamos. ¿Usted considera que hay un ámbito así en la relación poder político-poder judicial hoy por hoy? ¿En la provincia? Mire, le voy a dar mi impresión con respecto a la justicia, digamos, hablemos de los aspectos penales. Yo no estoy en el fuero penal, estoy en otro fuero. Yo le podría decir que en mi desempeño... No, le estoy pidiendo una opinión sobre integrante del Superior. En mi desempeño en el Poder Judicial no puedo decir que haya tenido aprietes, ni que haya tenido presiones, ni que haya tenido ningún tipo de injerencia indebida por parte del Poder Político. Por el contrario, hablemos de la parte penal. De la parte penal, evidentemente, tenemos una justicia que, en esencia, es una justicia honesta. No hay ningún juez ni ningún funcionario que esté denunciado por algún problema de corrupción. Ha habido denuncias y ha habido, digamos,
acusaciones, pero de otro tipo. Temas de corrupción directamente no ha habido en el Poder Judicial. Ahora, lo que sí hay a veces es algo que yo llamaría el tiempismo, es decir, la adaptación de la justicia a determinados tiempos políticos. Acá en la provincia de Entre Ríos yo creo que es la que tiene mayor cantidad de causas que han avanzado, inclusive que han llegado a condena a altos funcionarios públicos, por ejemplo en materia de enriquecimiento ilícito. Creo que no hay ninguna otra provincia que registre 3 o 4 condenas como la que tenemos. Pero caso Yedro, caso Rossi. Yo creo que lo hemos hablado con usted, que muchas veces esas condenas vienen después que han perdido el poder. Es decir, la justicia se maneja un poco en base a los tiempos políticos y a veces se aprecia de que se centra en aquellos actores menores y se olvidan de los de más alto nivel. Cosa que en definitiva inclusive perjudica hasta a los propios acusados, porque los tiempos de la justicia a veces son extremadamente morosos y una justicia que no reacciona con la suficiente rapidez, con la suficiente celeridad, que nos da respuestas inmediatas, es una mala justicia. Yo hace poco, le digo, no intervengo en causas penales, pero a veces cuando hay excusaciones me toca intervenir. Hace poco me ha llegado una causa donde están involucrados altos funcionarios, pero que cuando voy a verla resulta que tiene aproximadamente 13 años o 13 o 14 años de tramitación. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Yo no sé si son culpables o no son culpables, pero me resulta muy difícil, me resulta muy duro tener que decir, bueno, tengo que condenar a una persona después de tanto tiempo. Eso son cosas que, bueno, en la justicia nacional esto ya adquiere ribetes de escándalo. Sí. Ribetes de escándalo. Terminan archivándose o prescribiendo. Terminan archivándose, prescribiendo. Sí. Ahora se está hablando de que se va a modificar la ley de prisiones preventivas y probablemente salgan en libertad 8 o 9 mil personas que están que están en las cárceles y a las cuales la justicia morosa no les da respuesta. Bueno, en Entre Ríos no es tan grave el problema, pero igual yo creo que tenemos ese problema pero y tenemos que encontrar soluciones. Creo también que hay situaciones y situaciones. O sea, a usted le consta que las causas por enriquecimiento ilícito no demoran menos de 5 o 6 años en nuestra provincia. Tomemos nuestra provincia. Y dentro de todo, nuestra provincia es en este sentido de las que mejor ha avanzado. ¿Qué pasa, digamos? O sea, uno va siguiendo el ritmo de las investigaciones de las causas por enriquecimiento ilícito. Entonces se encuentra que a veces la demora es porque no hay un perito contable que pueda trabajar el tema porque está en otra causa. Entonces hay que esperar de que, o si no, el otro tema, uno ve también que hay un accionar de un grupo de abogados penalistas que está todo el tiempo viendo cómo objeta esta pericia, objeta esta medida, apela a esto, que también, digamos... El doctor Castrillón señalaba, por ejemplo, un tema que yo creo que es álgido en eso, cuando decía de aproximadamente entre un 80 y un 85% de miembros del Ministerio Público, de la Fiscalía y de la Defensa, que están en categoría de suplentes, es decir, que están sin la debida estabilidad. Un juez que está en categoría, un fiscal que está en categoría de suplente, que está sin la estabilidad propia del cargo, le falta uno de los elementos esenciales, que es el de la independencia. Ese tipo está sujeto a presiones, está sujeto a promesas, está sujeto a conversaciones habladas, a lo que fuere. Ese es uno de los elementos. Yo creo que otra de las fallas que hay es que tendría que existir un organismo... Bueno, pero se han titularizado muchos fiscales en el último tiempo. Sí. Pero tendría que haber
¿cómo le diré?, un funcionamiento del Consejo de la Magistratura, no solamente con respecto a la Fiscalía, sino más ágil y más dinámico. Yo creo que, como tendría que haber también un funcionamiento de la justicia menos moroso, en todos los sentidos y en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que no hay razones para que un juez o para que un funcionario se atrase y no cumpla con los plazos que le determina la ley. Y yo creo que, por ejemplo, otra de las grandes fallas que tiene el sistema judicial entrerriano es que yo creo que tendría que existir una fiscalía dedicada específicamente a trabajar en las causas de la corrupción administrativa, que inclusive hasta estuviera... Bueno, hoy por hoy existe eso, digamos. Sí, pero yo no estoy de acuerdo con la estructura que se le ha dado, dependiendo de la Procuración General. Yo creo que tendría que ser una fiscalía que actuara inclusive hasta independiente del Poder Judicial, que fuera un organismo independiente y munido de todos los elementos propios para trabajar, qué sé yo, un cuerpo de peritos contables, un cuerpo de peritos informáticos. Bueno, pero a ver, doctor, fíjese lo que usted me está mencionando, que es una excelente idea. El tema es, fíjese cómo ha actuado el poder político respecto a la cuestión esta de que haya una oficina específica de anticorrupción, que estaba dispuesto, digamos, en la Constitución del 2008. Y nunca el poder político... La Constitución de 2008 inclusive yo creo que falló un poco. Bueno, ahí pero porque nunca la trató el poder político. La puso dentro de la órbita de la Procuración. Pero bueno, pero fíjese, pero insisto con la cuestión del poder político. El poder político nunca la implementó. Nunca la trató justamente por negar esa cuestión de la transparencia. El poder político que muchas veces critica al Poder Judicial. Bueno. Entonces, ellos que muchas veces tienen los resortes propios para solucionar ese tipo de inconvenientes, no toman las medidas. Esa, como muchas otras que habría que tomar, tanto para mejorar todo lo atinente a la justicia penal y a la investigación de las causas de corrupción, como al avance de la justicia en general. Bueno, pero yo no lo escuché a ningún vocal reclamar en estos últimos 10 años esa cuestión, ¿eh? A ningún vocal del Superior Tribunal. Bueno, ahora está escuchando a uno. Bueno, por eso. Estamos hablando de la Constitución del 2008. Pasaron 11 años. O sea, a mí me hubiera gustado que este énfasis suyo, escucharlo en otros también antes, digamos, pero no ha pasado. Yo no se lo he dicho porque no me lo han preguntado. Ahora que usted me lo dice, lo digo. Y digo que ese es un déficit que tenemos, como tenemos muchos otros que digamos que se pueden corregir por vía legislativa en fin, con la suficiente, digamos, decisión política. Primera parte con el doctor Salduna, que como les anticipé, dijo cosas. Y dice más en esta segunda parte, que es mucho más cortita, porque habla de la situación interna, digamos, del Superior Tribunal de Justicia. A ver. ¿Usted considera que esto que pasó con Castrillón los afectó a ustedes como cuerpo judicial, como cúpula judicial? Mire, yo hace mucho tiempo que vengo planteando que... la elección de las autoridades del Superior Tribunal, que es otra cosa que también debiera corregir el Poder Legislativo, casi todas las provincias se hace a través de un sistema rotativo. Es decir, le va tocando Bueno, pero eso antes pasaba incluso acá. Eso incluso pasaba acá, sí. Hasta que en alguna oportunidad, por algún motivo, no les gustaba la persona a la cual le tocaba y bueno, sí se dejó de lado ese sistema y entonces se entró en eso que fue generando creación de grupos, divisiones, enconos, divisiones que muchas veces no eran por cuestiones conceptuales, sino por cuestiones de amistad o de devolución de favores, y bueno. Y además ese sistema facilita la injerencia del poder político, que ha existido siempre, porque como es un resorte de poder, el poder político siempre le interesa. No nos olvidemos que el presidente del Superior Tribunal está en
¿Eso no debería en modificarse? la justicia electoral. Ya en algún momento no debería modificarse. Entonces, bueno, la propuesta que yo he hecho, que la he hecho infinidad de veces, es que se reforme por ley. Inclusive yo me acuerdo que se lo propuse hasta cuando se reformó la Constitución. Pongan en la Constitución un sistema rotativo inclusive con posibilidad de una reelección. De esa manera no habría gobernador, ni ministro, ni diputado, ni senador, ni concejal que pudiera meterse a influir, porque, bueno, al que le toca, como dice el refrán. Doctor, y otro tema que me acuerdo que yo lo propuse también en su momento fue la posibilidad que el presidente del tribunal pudiera controlar a sus pares en cuanto a la morosidad en las causas. Porque si bien en el Superior Tribunal tenemos plazos para dictar la sentencia, no tenemos un órgano que esté por encima de nosotros que nos imponga una determinada sanción si no cumplimos. Y así ha ocurrido con algunas causas relevantes que se han ido dilatando en el tiempo sin que existiera la posibilidad de algún tipo de sanción hacia el vocal o hacia el miembro del Superior Tribunal que se manifestara moroso. En el reportaje que le hice al gobernador, le pregunté sobre si él pensaba en la renovación del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Hoy por hoy están todos los integrantes del alto cuerpo en condiciones de jubilarse. No sé, usted en un momento preguntó, digamos, pidió un informe de su trámite. Sí, quería que ¿Piensa irse o eso bueno, fue? le contesto lo que le he contestado a mucha gente que me pregunta. A lo mejor me voy mañana, a lo mejor me voy dentro de 10 años. No tengo un plazo fijo. Depende de mi voluntad y en última instancia depende de mi estado de salud físico y mental. Lo que sí sería mi mayor anhelo sería que el día que yo me jubile no nombraran a nadie en mi reemplazo, que es una cosa que también en su momento se la propuse al gobernador. O sea, reducir el número. Reducir el número. Por ejemplo, fíjese usted, la sala penal del Superior Tribunal de Justicia, hoy día que existen las cámaras de casación, no sé cuál es la función que cumple. Sinceramente, porque si se trata de la revisión constitucional de las sentencias penales, esa la puede hacer el Pleno del Cuerpo. Inclusive la exclusividad que tenían en los amparos hoy día ha pasado también al Pleno del Cuerpo, de manera que la sala penal no sé si tendría razón de existir. Yo sé que esto a alguno de mis colegas no le va a gustar, pero es lo que yo veo. Y aparte pienso que un superior tribunal chico, de 7 miembros o de 5 miembros, como es la Corte Suprema, sería mucho más ágil y expeditivo que el que tenemos actualmente. Pero bueno, esos son determinados puntos de vista. En algún momento lo conversé con el gobernador y el gobernador estaba de acuerdo con esa idea, pero cada gobernador que llega siempre quiere tener la posibilidad de nombrar a uno o a dos, ¿no? No cuestiono a las personas que ha nombrado en absoluto, pero me parece que lo ideal sería eso. Y bueno, el día que se produzca mi vacante, espero que no se cubra. Bien, la palabra del vocal Salduna diciendo varias cosas que seguramente mañana va a haber reflejado. Última pausa, ya volvemos, queda bastante todavía, quédese ahí.